Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar de una entrevista que ha concedido Tim Cook al Wall Street Journal, donde la verdad que da una serie de opiniones bastante interesantes, puesto que comenta varios aspectos con respecto a la filosofía de la propia Apple, respecto a Apple Intelligence, respecto a Apple Vision Pro, respecto a varios de los últimos movimientos que ha dado Apple y que, como no puede ser de otra manera, siempre es criticado de distintas formas. Algunos en crítica constructiva, algunos en crítica destructiva. En fin, ya sabemos que pues hay gente para todo en la viña de Jobs. Así que pues eso es un poco la tesitura. Entonces, en esta entrevista, que la verdad que está bastante bien, es muy clara, muy concisa, habla sobre ciertos aspectos que creo que son importantes y además ciertos aspectos que yo ya he comentado como una opinión personal y que, pues me ha resultado grato, no hay por qué negarlo, que Tim Cook confirme lo que yo tenía en mi pensamiento como opinión y que efectivamente, pues si lo dice el CEO de Apple, pues obviamente es porque la propia, digamos que es un mensaje corporativo de la propia Apple, ¿vale? Así que vamos a ir analizando esta entrevista en 8 puntos distintos que he destacado y hablar al respecto de, pues de esto que la verdad que no suele ser habitual, que Tim Cook ahonde tanto en ciertos aspectos dentro de una entrevista, lo cual pues se agradece bastante. Así que, pues sin más, vamos a ello. El primer punto que he destacado de la entrevista es lo que podríamos llamar el enfoque de Apple. Es decir, un enfoque que se basa en 4 palabras en inglés, que serían not first, but best, ¿vale? No ser los primeros, sino ser los mejores. ¿Y a qué se refiere con esto? Pues bien, se refiere básicamente en el hecho de que Apple no tiene como objetivo ser la primera empresa que salga con alguna innovación y que cree el mercado, de alguna manera, de esa nueva innovación. Menciona que una de las claves del éxito de Apple es precisamente su enfoque en la calidad por encima de la velocidad a la hora de sacar un producto. Mientras muchas compañías compiten por ser las primeras y, obviamente, se pegan batacazos, cometen errores, sacan productos que no pueden ser considerados productos finales. Por ejemplo, no podemos considerar que un producto como el móvil plegable de Samsung es un producto final, por lo menos hasta la versión 5 o 6, que es la 6 es la última que salió. Y hay gente, como es mi caso, que ni siquiera la 6 la pueden considerar un producto final. Pero entre comillas, ya ha tenido las suficientes iteraciones, pero desde luego las primeras versiones pues estaban más cerca de la venta de un prototipo. Entonces Apple no suele entrar en ese juego de presentar productos por intentar ser los primeros y sacar un producto que esté demasiado inacabado, ¿de acuerdo? Apple pues se toma su tiempo, el tiempo necesario para iterar, para perfeccionar cada detalle. Es lo que Tim Cook comenta, que es la filosofía que ha permitido a la compañía lanzar productos que no solo cumplen con su objetivo, sino que superan las expectativas del mercado. Todos sabemos que el iPhone no fue el primer smartphone, todos sabemos que el iPod no fue el primer reproductor musical, el Mac no fue el primer ordenador, ni siquiera con interfaz gráfica, porque hasta la propia Xerox lo sacó de manera anterior, aunque eran, tanto en el caso de la Apple Lisa como el Xerox, que es el Xerox Star, que fue el primero que salió, pues ambos eran workstations, ¿vale? Tenían un precio demasiado alto, mientras que el Macintosh era un ordenador de consumo, ¿vale? Eran $2.500 de la época, de 1984, que es un pastizal, pero aún así tenemos que tener en cuenta que la Apple Lisa costaba unos $10.000 y el Xerox Star unos 15 o 16.000, ¿vale? Entonces, ahí es donde está el kit de la cuestión, ¿vale? De hecho, Tim Cook
dice, de manera literal, que no tenemos ningún problema con no ser los primeros. Resulta que lleva tiempo hacerlo realmente bien, requiere mucha iteración, requiere preocuparse por cada detalle y a veces toma un poco más de tiempo de lo que nos gustaría, ¿no? A lo mejor, si solo podemos hacer una cosa, no hay duda aquí. Se trata de ser los mejores. Eso es lo que cuenta el propio Tim Cook. A raíz de esto, pues obviamente hablan sobre Apple Intelligence, ¿vale? Ahí, bueno, pues últimamente se ha sabido a través de redes que existe la opinión de que Apple está 2 años por detrás en inteligencia artificial generativa que el resto de compañías. Bueno, no me parece que ese detalle sea correcto. El que ha dicho eso no está entendiendo absolutamente nada, pero también tenemos que tener en cuenta que si nos ponemos tiquismiquis, ¿vale? Si nos ponemos puntillosos, el resto de compañías que no son OpenAI también están 2 años por detrás. Porque OpenAI es la creadora de este producto de IA generativa y fijaros qué ironía. Resulta que quien descubrió aquello que sirve para toda la IA generativa es Google, puesto que fueron los que sacaron, los que demostraron, los que, vamos a decir, inventaron las redes Transformers en el año 2017, que es lo que ha dado pie a toda esta revolución. Pero mientras Google solo tenía un interés a nivel de investigación, un nivel de, vamos a llamar, de computer science, de computación, de ciencias de computación, pero no para sacar un producto final para el usuario, pues OpenAI sí. Entonces OpenAI le ha tomado una delantera que le ha costado mucho tiempo recoger a Google y que todavía no ha terminado de coger correctamente, porque Gemini no es la mejor IA generativa y no es mejor que, bueno, pues que ChatGPT, los modelos nuevos, GPT-4o o el nuevo modelo 1o Preview, etcétera, están muy por encima. Y eso que Google son los descubridores de lo que sería la IA, insisto, las redes Transformers. De hecho, ni siquiera Google ha sido capaz de poner en sus sistemas algo a nivel general de IA generativa que cambie la forma en la que funcionan los sistemas. No, tiene cositas aquí, cositas allí, cosas en el Pixel, ¿vale? Pero solo para su propio móvil, pero ya está. De hecho, el resto de compañías, como Samsung, están sacando sus propias soluciones de inteligencia artificial generativa porque no cuentan con Google a ese respecto, ¿vale? Entonces, hablando de Apple Intelligence, ¿vale? En esa parte de la entrevista, ¿qué sucede? Pues que Tim Cook se refiere a Apple como que la compañía ha replanteado todo el concepto de inteligencia artificial con el lanzamiento de Apple Intelligence, que llegará la próxima semana. Ya tenemos lo que es la versión beta y la versión candidata a lanzamiento, por lo que los desarrolladores ya tenemos la versión final de Apple Intelligence, pero esta llegará la próxima semana, el día 28 de octubre, de 2024, llegará para el resto de la humanidad, fuera de la Unión Europea y fuera de China y, por supuesto, solo en inglés americano. Es decir, es la primera fase de Apple Intelligence. Lo que pasa que, según lo que cuenta Tim Cook en la entrevista, no se trata solo de ofrecer inteligencia artificial como la mayoría de las empresas, sino de crear una experiencia de usuario que sea lo más intuitiva y útil posible, ya que Apple Intelligence se presenta como una herramienta para intentar mejorar la vida de los usuarios, optimizando tiempo y productividad. Y aquí, a ver, tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Mientras todos sabemos que hay que tener un mínimo de conocimiento, ¿vale? Es cierto que el uso de ChatGPT para cosas más o menos de andar por casa está al alcance de cualquiera, pero es cierto que cuanto mayor es tu, digamos, conocimiento técnico o a nivel de ciertos temas concretos, cuanto más sepas de algo, cuanto más especialista seas en algo, más rendimiento puedes sacarle a ChatGPT. Desde luego también hay una parte muy importante dentro de la inteligencia artificial generativa que es la capacidad de ser capaz, valga la redundancia, de hablarle a la inteligencia artificial. Tú no puedes usar la IA como un buscador, porque
Como decía el Mago More, ¿vale? Que es digamos un influencer de tema de productividad y tal, que también ha sido guionista de programas de humor, es actor, etc. Él decía muy sabiamente en una entrevista que la inteligencia artificial es como un espejo. Si tú le tiras tonterías, él te devuelve tonterías. Y si le tiras inteligencia, te devuelve inteligencia, te devuelve cosas de valor. Por lo tanto, es muy importante saber cómo te comunicas con la inteligencia artificial, saber cómo te diriges a ella, tener la capacidad de saber qué es lo que quieres y expresarlo en palabras para que la IA te responda. Yo no hago ningún prompt a ninguna IA de menos de inicio, me refiero, de menos de 6, 7, 8 líneas, incluso más de 10. Y en según qué casos utilizo la IA 1O, que es la que tiene capacidad de razonamiento, es decir, que la respuesta la valida más de una vez contra sí mismo y contra sus distintas partes del modelo, porque el modelo total de ChatGPT al final está segmentado en distintas partes con distintos mezcla de expertos, como ya hemos contado en alguna ocasión, pues yo hago ese tipo de cosas. Entonces, claro, desgraciadamente no todo el mundo tiene la capacidad de expresar de una manera clara aquello que tiene en su cabeza y expresar aquello que desea conseguir. Entonces, lo que Apple ha hecho ha sido bajar el listón. Lo que han hecho ha sido, no ser los primeros en hacer inteligencia artificial generativa, pero lo han hecho de una manera en la que, según Tim Cook, ellos creen que es la mejor para el cliente y que, en su caso, para lo que es su propio uso, él dice que ha cambiado su vida, que de verdad pues ha conseguido una productividad, un aumento de productividad muy grande, ya que detalla en la entrevista cómo esta tecnología de Apple Intelligence ha transformado su día a día y cómo él mismo utiliza todos los resúmenes generados por Apple Intelligence para gestionar su carga de trabajo de manera más eficiente. Los resúmenes de correos, los resúmenes de notificaciones, la redacción con revisión gramatical y con distintos tonos de emails, mensajes, etcétera, pues todo eso lo tiene de esta manera resuelto. Por lo tanto, la verdad que me parece muy interesante que comente esto y que entendamos que Apple Intelligence no va a ser la mejor IA del mercado, ¿de acuerdo? En mi opinión no va a serlo, pero sí va a ser una inteligencia artificial que va a bajar mucho el nivel para que sea lo más transparente posible para cualquier usuario y que nos aporte una ayuda que nos permita reducir la carga de trabajo que podamos tener en nuestro día a día. Y creo que eso es muy importante, porque el objetivo no es tener la IA más potente en este caso, ni la IA más capaz. No, aquí el objetivo de Apple es ser la inteligencia artificial más útil para el usuario que desconoce que en realidad está usando inteligencia artificial generativa. Ese es el quid de la cuestión. Esa es la filosofía, que me parece muy acertada, de la propia Apple. Porque para cosas más potentes o de más calado, pues ya tenemos otras soluciones y ahí están a nuestra disposición. En un tercer punto, Tim Cook habla sobre, a partir del tercer punto, ¿vale? Tim Cook habla sobre Apple Vision Pro. Y dice que Apple Vision Pro es más allá de un dispositivo, que es una máquina del tiempo. En la entrevista, Cook lo que hace es profundizar en el impacto emocional y personal que tiene el visor Apple Vision Pro, describiendo cómo el dispositivo no solo se limita a ser una herramienta tecnológica, sino que tiene la capacidad de crear experiencias profundamente humanas a través de sus capacidades, a través de sus pantallas de muy alta resolución, 4K por cada ojo. Vision Pro permite a los usuarios revivir momentos del pasado de una manera totalmente inmersiva, convirtiéndose en algo más que un simple visor, ¿vale? Es lo que dice Tim Cook. De hecho, literalmente dice, no es un visor, es una máquina del tiempo. Te pones este dispositivo del futuro y te encuentras reviviendo el pasado, vuelves al presente con lágrimas en los ojos. En fin, aquí está dando un punto romántico muy bonito y le está dando un punto humanista a este dispositivo, no tecnológico. No podemos olvidar que Apple se centra en la experiencia, no en el producto. Por lo tanto, vender estas experiencias es la clave. Yo, de hecho, hace poco he visto el cortometraje Submerged,
que es un cortometraje rodado de una manera que no se había rodado absolutamente nada hasta ahora, que son 180 grados de vídeo inmersivo, no espacial, sino vídeo inmersivo, que hasta ahora se había utilizado para documentales y que ahora se ha usado para contar una historia. Es el primer vídeo inmersivo guionizado de la historia, rodado con cámaras 8K y con una forma muy distinta de rodar, ¿vale? Porque al final tienes que tener en cuenta toda la cantidad de información visual que va a ser capaz de ver el usuario delante suya. No estamos limitados a una pequeña pantalla, sino que todo nuestro frontal de visión está ocupado. Entonces, la verdad que es una experiencia muy, muy, muy interesante y muy importante. Porque, para que se hagan una idea, una escena que es tipo, bueno, pues un tío que se aproxima a una parte del submarino donde se oyen ruidos y no sabe lo que hay, que se entiende que es como una especie de medio suspense, ¿no? El hecho de verlo de esa manera se acerca bastante al terror, ¿vale? Y es simplemente un tío que va a una cocina, ¿vale? Nada más. Y de hecho no hay ningún tipo de contenido previo que te incite a pensar que esto es terror, pero tu sensación es esa porque te sientes ahí directamente, porque está contado de esa manera, igual que cuando el submarino pues empieza a entrar agua y empieza a inundarse, tú ves el agua delante tuya, es decir, tienes la sensación de que el agua te está cubriendo completamente, ¿vale? Entonces, la forma de vivir esa experiencia, la forma de experimentar ese 3D y esa inmersión total dentro de la historia es un cambio tan importante, ya sé que me van a llamar fanboy, ¿vale? Fanboy, pero, en fin, yo creo que es tan importante como la llegada del color al cine, ¿vale? De verdad, lo pienso así. Y solo tienen que verlo para darse cuenta de este gran cambio. Aquí hay digamos, un punto muy importante de futuro que si se sabe explotar va a cambiar por completo la forma en la que experimentamos no solo Apple Vision Pro, ojo, porque este tipo de cortometrajes se graban con un formato que también es compatible con MetaQuest, ¿vale? Estamos hablando de un producto de contenido que es compatible con cualquier visor XR porque es un estándar, ¿vale? Es el Multiview HEVC, ¿vale? Es un estándar de la industria que cualquiera puede utilizar y que MetaQuest es compatible. Pero es curioso ver cómo Tim Cook, ya llegando al cuarto punto, nos habla del futuro de Apple Vision Pro y que nos dice algo que yo llevo repitiendo hasta la saciedad, que Apple Vision Pro no es hoy día un producto de masas. Aunque Apple Vision Pro es una pieza tecnológica avanzada, Tim Cook reconoce que en su estado actual es un dispositivo dirigido a los early adopters, a la gente que le gusta más la tecnología y que quieren estar a la vanguardia de la misma. Sin embargo, Tim Cook expresa que con el tiempo él tiene la confianza, como ha sucedido con otros productos de Apple, que Vision Pro evolucionará y eventualmente alcanzará un público más amplio. De hecho, dice literalmente, ¿vale? Lo cual para mí ha sido como una revelación de Jobs, ¿vale? Dice, a $3.500 no es un producto de mercado masivo, ¿vale? No es un producto para lo que es comercial. Ahora mismo es un producto para early adopters, las personas que quieren tener la tecnología del mañana hoy. Eso es para quien es Apple Vision Pro. Y por suerte hay mucha gente que quiere estar ahí. Con el tiempo todo irá mejorando y este también será un curso de mejora constante en el dispositivo que lo llevará a ser más adelante un producto de masas. Pero ahora mismo no lo es. Ahora mismo es un prototipo, como ya he comentado en 1.000.000 de ocasiones. ¿Y por qué sacan esto como un prototipo tan caro? Pues hombre, pues porque si no hay un prototipo, es imposible que se construya un futuro para que dentro de 4 años, 3 o 4 años, haya productos de mercado a precio asequible para la mayoría de los usuarios, a precio de móvil, y que puedan usarse y que puedan sacarse y que haya experiencias, que haya aplicaciones, que haya un ecosistema que ya esté maduro. Es decir, es lo lógico. Tú no puedes sacar un producto como ese directamente. Y de hecho es lo que sucede siempre. La innovación en Apple, que es otro punto más, es un proceso continuo. Tim Cook en la entrevista destaca que la innovación en Apple va más allá de tener una idea brillante, que la verdadera innovación, según Tim Cook, está en la capacidad de ejecutar esa idea y convertirla en un producto que los usuarios realmente amen y que quieran tener.
Y para llegar a eso, ¿qué es? Pues un proceso de iteración constante, que según Tim Cook permite a Apple lanzar productos de calidad excepcional. Por lo que la innovación es ser capaz de crear el producto adecuado que puedes ofrecer de una manera excelente para que los usuarios lo usen, y que la innovación sucede después de toda la idea, porque, y llegamos al sexto punto, el éxito de los productos de Apple es siempre a lo largo del tiempo, nunca es recién sacado. Tim Cook menciona, obviamente, porque esto es así, que muchos de los productos más exitosos de Apple no fueron comprendidos o aceptados de inmediato. Yo diría que todos, ¿vale? Al principio algunos incluso fueron ridiculizados, como el iPhone por no tener teclado físico, los AirPods por el diseño que tenían, que decían que era como el cabezal de un cepillo de dientes automático. Sin embargo, con el tiempo, con las iteraciones, con las mejoras, las nuevas versiones que han ido sacando, etc., los dispositivos se han vuelto esenciales para los usuarios, demostrando la confianza de Apple en sus productos, ¿vale? Y de hecho cita literalmente: algunos dispositivos que ahora son como extensiones del cuerpo fueron decepcionantes al principio y mejoraron con el tiempo. El Apple Watch, el iPhone, el iPad, que fue al principio se reía todo el mundo de él, y otros simplemente estaban adelantados a su tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Pues por ejemplo, con el iPad, lo que sucedía o lo que sucede con el Apple Vision Pro o con el iPod, por ejemplo. Pero para cada producto que comenzó lentamente, Tim Cook nos dice que él está seguro de que, eventualmente, con más iteraciones, pues hombre, se pondrá de moda. ¿Qué es lo que Tim Cook llama ponerse de moda? Pues el hecho de que cuando los AirPods salieron al mercado, todo el mundo se reía de ellos, y ahora, por favor, encuentren en el mercado algo que no sea de este factor de forma, ¿vale? O sea, los factores de forma que tenemos en los auriculares son los de diadema de toda la vida de Jobs. Y esto, cuando todo el mercado tira hacia esto, será por algo, ¿no? Será porque realmente es la solución, a pesar de que en su momento, pues la gente no lo entendió y se rieron de ello. Un séptimo punto del que habla, cambiando ya directamente de este elemento, sobre el legado de Steve Jobs, ¿vale? Tim Cook recuerda la transición de lo que es pues ser el CEO de Apple, que ocurrió tras la muerte de Steve Jobs en el año 2011, y aunque la sombra de Jobs sigue presente en toda la cultura de Apple y ha tenido mucha influencia en cambios que se han ido dando con el tiempo, como la llegada de los Apple Silicon, etc., uno de los consejos más valiosos que Steve Jobs le dio a Tim Cook fue la importancia de seguir su propio camino, que tomara decisiones basadas en lo que es correcto para él y no pensar en lo que Jobs habría hecho, ya que ese principio guía. Y de hecho ese principio es uno de los que guían muchas de las decisiones de Tim Cook como CEO de Apple, ¿vale? Cita literalmente que uno de los últimos consejos que Jobs le dio fue no preguntarse qué haría él, sino simplemente hacer lo correcto y lo que él pensara que era lo mejor. Y esa es la filosofía de productos Apple, ¿vale? Finalmente Tim Cook subraya, ya en este último punto, cómo la toma de decisiones en Apple es un proceso de selección cuidadosa, en el que, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, muchas ideas buenas son descartadas en favor de las que realmente son grandes ideas, ¿vale? Es decir, la capacidad de Apple para decir no es lo que ha permitido a Apple mantenerse centrado en crear productos revolucionarios en lugar de dispersarse en diferentes proyectos. Por lo tanto, la clave, dicho en palabras de Tim Cook, es el enfoque, decir no a ideas que realmente son muy buenas para hacer espacio para las grandes ideas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí muchas veces se comenta, no, es que Meta ha presentado unas gafas de realidad aumentada, ¿qué tal? Bueno, sí, ha presentado, ya hablamos de ello, unas gafas que tienen un coste fuera de mercado, que son muchísimo más caras que Apple Vision Pro y que ni siquiera se van a vender. Pero ha salido y ha presentado eso. Eso a lo mejor no llega a producto final, porque tal como está montado, pues a lo mejor no consiguen, tienen que cambiar los materiales. Es un concepto. Entonces, Apple tiene ese tipo de conceptos dentro del Apple Park. Tiene conceptos de gafas de realidad aumentada, tiene conceptos de móviles plegables, tiene conceptos de todo, de Macs con pantallas táctiles, porque Apple lo prueba todo a nivel interno. Antes de decir que no a una idea que ha llegado del mercado de cualquier otra compañía, ellos lo prueban y ven su validez y deciden si van a sacarlo o no.
Entonces, el poder negar, que es una de las cosas que Jobs hizo cuando volvió a Apple en el año 96, es decir no a las cosas que realmente, por muy buena idea que sean, no son grandes ideas. Y hay que descartar un montón de nos para llegar a los sís correctos. Esto es así, y pasa en todos los negocios. Y en Apple, obviamente, no va a ser menos. ¿Ok? Así que, como ven, yo creo que la verdad que, no sé, me ha parecido una entrevista muy interesante. Creo que toca temas, bueno, pues que son importantes, que están de actualidad y de una visión, pues hombre, que no es habitual oírsela al CEO de Apple, pero creo que a mí me ha gustado mucho y por eso quería comentarlo con vosotros y hacer este pequeño resumen de un artículo que creo que se tarda menos en leer el artículo que ver mi resumen. Bueno, en fin, es lo que hay. Ya, espero que en fin, ya sabemos lo que toca. Esto es. Y poco más, espero que les haya gustado el programa, espero que mis aportaciones, mis comentarios, bueno, pues dándole un poquito más de valor les hayan resultado interesantes y bueno, pues espero que esta entrevista de Tim Cook, que está en el Wall Street Journal, que además luego ha habido también un vídeo después que habla sobre el día de trabajo de Tim Cook y cómo funciona y cómo es su día, un día normal en su vida, etcétera, etcétera, bueno, varios contenidos que se están publicando, pero como digamos, esta entrevista creo que me ha resultado, la verdad, muy buena, muy interesante y por eso quería traerla hasta aquí. Ya saben que si tienen algún comentario al respecto de lo que hemos comentado, etcétera, pues lo pueden dejar en los comentarios dentro del vídeo en YouTube o si no, pues en cualquier red social nos pueden seguir o comentar como @jcfmunoz a mí personalmente y también como Apple Coding, ¿vale? Estamos ahí en todas las redes. Así que nada, poco más. Muchísimas gracias. Ya saben que si les ha gustado, denos un like, suscríbanse, en fin, donde toque menester, ¿vale? Porque esto está repartido allende los mares, por lo que según si nos ven o nos oyen, se pueden suscribir o darnos likes o no, depende. Creo que en Spotify ya se podían dar likes a los podcasts, etcétera. Y poco más, pues eso lo he dicho. Nos vemos, oímos pronto, siempre, si Jobs quiere. Así que hasta entonces, un saludo y good Apple Coding.